¿Cuáles son los desafíos en la lucha contra la corrupción a nivel global y en el Perú? Los cambios institucionales fundamentales y los compromisos que el Estado y las empresas deben asumir. A eso vamos a responder en este panel. Nos acompañan Brian Winter, Vice President for Policy and Council of the Americas, Nelson Schack, Contralor General de la República, Rolando Arellano, Presidente de Arellano Marketing, y comenta y conduce Óscar Espinosa, Presidente Ejecutivo de Ferreycorp. Óscar, la sesión es toda tuya. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. La sesión nuestra sobre el tema de la corrupción ha tenido un excelente preámbulo con la presentación que han hecho los jóvenes del CADE universitario. El tema de la corrupción pues no solamente tiene gran actualidad, sino que está muy metido en la problemática nacional. Pero debiéramos ser, aunque un poco tristes en recordar que el tema de la corrupción es inveterado en el Perú. Partiendo de la viveza criolla que nos caracterizaba, antes hemos avanzado a pasos agigantados hacia lo que es la corrupción mediana, grande, pequeña. Y creo que esto es lo que nos debe preocupar a todos. En el CADE, en estos 2 días, hemos visto cómo el tema de la corrupción está presente en todas las deliberaciones. Y hoy día nos ha explotado en la cara. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para cambiar, para hacer cosas que nos permitan cambiar el país y cambiar la actitud de la corrupción que abarca no solo al sector público, sino a la empresa privada también. La empresa privada tiene hoy día, desgraciadamente, casos de corrupción interna, casos de colusión con la competencia, casos de utilización del tráfico de influencias en beneficio propio. Y creo que tenemos que hacer una autocrítica a los empresarios para poder dar un paso adelante. Si queremos que el país funcione como un Estado de Derecho, todos tenemos que contribuir a la institucionalidad. Y la institucionalidad requiere de actores con integridad. Por tanto, el tema de la integridad, de hacer lo correcto, es una obligación para todos. En este contexto me es muy honroso presentar a Brian Winter, que ha venido de Nueva York para hablarnos del tema de la corrupción internacional. Brian, por favor. Buenas tardes a todos. Mil gracias. Es un privilegio estar aquí con ustedes para esta conferencia tan prestigiosa y conocida en todas las Américas por su calidad. Estamos aquí hoy para hablar de esta ola anticorrupción que actualmente está sacudiendo a toda América Latina. Esta ola abarca distintos países y es histórica. Ha sido impulsada por cambios sociales, políticos y tecnológicos, algunos de los cuales han sido ignorados o tal vez malentendidos. En los países latinoamericanos, solamente Brasil ha sentido los efectos más que Perú, pero la mayoría de las élites de la región hasta ahora no han sabido responder efectivamente, elevando así el riesgo de una crisis institucional, económica y política profunda y larga. Lo que yo propongo hoy es analizar un poco este proceso y plantear una estrategia para tratar de manejar sus efectos. Yo lo quiero hacer con humildad y con respeto. Yo soy de Estados Unidos y nosotros podríamos aquí fácilmente discutir la corrupción en mi país bajo el nuevo gobierno en Washington. Tal vez 15 minutos no serían suficientes. Pero los organizadores de este evento me pidieron enfocarme principalmente en América Latina y así lo haré. Yo no soy abogado, yo soy un periodista y analista político que ha pasado 10 años viviendo en América Latina, de los cuales 5 estuve en Brasil. Ya habrán notado un toque de portuñol entre la tonada normal de un gringo.
He estado viajando a Curitiba y Brasilia desde los primeros días del Lava Jato, escribiendo sobre el caso primero para la agencia Reuters y ahora para la revista America's Quarterly, con sede en Nueva York, donde ahora soy director. He cultivado buenas relaciones profesionales con algunos de los fiscales y jueces responsables del caso. También pasé tiempo en Guatemala con el liderazgo de la CICIG, así como con la gente que lidera los esfuerzos contra la corrupción en Argentina, Chile y otros países. Basado en esas experiencias, quisiera compartirles a ustedes 3 teorías o conclusiones a las que he llegado sobre Lava Jato y otros casos de corrupción en esta región. Esta es la primera. El caso Lava Jato es global. Los escándalos de corrupción han sido parte de la vida política en el mundo desde por lo menos el tercer siglo antes de Cristo, cuando el famoso orador Demóstenes comparó la corrupción con una enfermedad que se extiende por toda Grecia. Pero lo que está sucediendo actualmente en el mundo es diferente. La corrupción está siendo detectada y castigada a un ritmo nunca visto antes. Solamente en los últimos 12 meses hemos visto la destitución y la detención del presidente de Corea del Sur, nuevos escándalos en la FIFA y el cercano juicio político del presidente sudafricano Jacob Zuma por cargos de corrupción. Pero creo que no me equivoco si digo que algunos de los ejemplos más dramáticos se han visto aquí en América Latina. Yo quisiera citar algunos casos, los cuales tienen todos algo en común. Este es Gedel Vieira Lima, un exministro de Brasil cercano al presidente Michel Temer. La policía incautó más de 16 millones de dólares en billetes en una maleta que supuestamente pertenecía a Vieira. Esta fue la mayor incautación de efectivo en la historia de Brasil. Este es un coche Ferrari que pertenece a Raúl Cervantes, el ex fiscal general de México. El fiscal registró este vehículo, que vale unos $218,000, a una casa con un valor de $25 en una clásica maniobra de evasión de impuestos. El fiscal renunció semanas después de que esto se divulgara. Este es Raúl Sendic, el vicepresidente de Uruguay, quien renunció en medio de un escándalo por supuestos gastos personales a cuento del erario público. Este es Jocelyn Batista, expresidente. No, me parece que perdí uno, pero no importa. Les iba a mostrar Jocelyn Batista, me imagino que es un nombre conocido aquí. Jimmy Morales, el actual presidente de Guatemala, cuyo eslogan de campaña fue "ni corrupto ni ladrón", para diferenciarse del anterior presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien fue llevado a prisión tras un escándalo de corrupción en 2015. Pero ahora Morales ha sido acusado de financiamiento electoral ilícito. Y finalmente, este es Michel Temer, presidente de Brasil, acusado de asociación ilícita y obstrucción de la justicia. Si les parece que esta lista es larga, consideren lo siguiente. Todos estos casos salieron a la luz pública en un periodo de solo 8 días en septiembre de este año. Fíjense también que muchos no tienen absolutamente nada que ver con Lava Jato ni Odebrecht. Con estos y otros episodios similares, a menudo me preguntan, ¿por qué hay tanta corrupción en América Latina? Yo respondo, esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿por qué hay tantos casos de corrupción siendo detectados ahora? Porque la corrupción siempre ha estado. Yo no creo que sea peor ahora que antes. Realmente hay un grupo de factores comunes que explican esta tendencia. Todos ellos, en mi opinión, son razones por las que los latinoamericanos deben estar orgullosos. En América Latina, la democracia ha avanzado en los últimos 25 años. Sus instituciones, incluyendo la justicia, se han vuelto más independientes y efectivos. La generación de fiscales y jueces de Curitiba, la mayoría de ellos entre 35 y 50 años, es la primera generación en Brasil que siempre ha vivido en una democracia completa. Esto no es coincidencia.
Gracias al boom de las materias primas, pero también a las políticas económicas responsables como las de Perú, más de 50 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza en los últimos 20 años. Esta nueva clase media ya no está preocupada solamente por la supervivencia. Tienen más educación, pagan sus impuestos y por eso están más interesados en tener un gobierno moderado y eficiente. No toleran más el roba pero hace. Las principales redes sociales como Facebook y Twitter han movilizado en todo el mundo a gente que comparte historias sobre corrupción, que antes eran más fáciles de esconder de la opinión pública. Las redes también son claves para organizar protestas en contra. Los latinoamericanos han adoptado las redes sociales con más entusiasmo que casi ninguna otra región, y esto tampoco, señores y señoras, es coincidencia. También quisiera citar, dos factores que son más globales y también influyen: el crecimiento de las nuevas tecnologías que han hecho más fácil el registro de actos de corrupción, como las cámaras de los teléfonos celulares, y la aprobación de nuevas leyes bancarias en el mundo que ha hecho que los fondos sean más fáciles de rastrear. Todos esos factores me llevan a la segunda de mis 3 conclusiones. Segundo, el caso Lava Jato es político. A mis contactos en Curitiba no les gusta que yo diga esto, pero para mí es la verdad. Desde México hasta Argentina, la gente ama ver a políticos corruptos o altos ejecutivos ir a la cárcel. El apoyo de la población ha sido clave para el éxito de estas investigaciones. Por ejemplo, las protestas en favor del caso Lava Jato han sido efectivas para parar el esfuerzo de algunos políticos en Brasil que trataron de diluir sus efectos. El juez federal Sergio Moro se ha convertido por lejos en la figura pública más popular de Brasil. Esta imagen aquí es una representación de Moro en el carnaval. Él es el segundo. El primero es un policía federal conocido como el japonés da federal, descendiente de japoneses que se volvió famoso por arrestar a prominentes figuras de la política y empresarios. Los fiscales brasileños han reconocido la importancia del apoyo público. Esta es una cita del principal fiscal del caso Lava Jato. Este cuadro aquí les muestra la dinámica inversa. De los 7 países más poblados de América Latina, solamente un presidente, Mauricio Macri de Argentina, tiene un nivel de aprobación a su gestión mayor que el de Donald Trump. Las circunstancias varían de país a país, pero en todos estos casos la indignación acerca de los casos de corrupción y lo que se percibe como falta de voluntad de los gobiernos para atacarlos es clave para entender su baja popularidad. ¿Por qué digo que las causas son políticas? Porque para bien o para mal, la política tiene un impacto en las acciones de muchos fiscales y jueces. Déjenme explicarles. El trabajo de los fiscales es recolectar evidencia. Tienen toneladas de evidencia. Una fuente judicial de Curitiba me dijo una vez que el equipo tenía suficiente evidencia para poner en la cárcel a casi el 100% del Congreso brasileño. Algunos de mis conocidos en el sector privado de Brasil dicen, eso es una locura. Estos fiscales van a destruir la política y van a destruir la economía. Son radicales y hay que pararlos. También escuché percepciones similares en otros países de la región. Bueno, a los que piensan así les tengo malas noticias. Miren a Brasil. El caso Lava Jato sigue siendo muy popular a pesar de haber contribuido a la peor crisis económica desde que se tienen registros. El desempleo en Brasil es del 12%, pero según las encuestas, los brasileños creen que la corrupción es un problema aún mayor. Un 97% dijo en un sondeo este año que quieren que el Lava Jato continúe, no importan las consecuencias. En otras palabras, si alguien está esperando que los problemas económicos llevarán a la gente a pensar que el ataque a la corrupción es malo, eso no va a pasar. Ahora,
es cierto que muchas compañías latinoamericanas están en riesgo de bancarrota por la ola anticorrupción. Algunas de estas empresas son claves en la economía. Ha habido casos alrededor del mundo en los cuales las compañías pudieron pagar multas millonarias por sus acciones, pero pudieron evitar consecuencias mayores como la bancarrota. Solamente en los últimos 18 meses hemos visto el caso del escándalo de las emisiones de Volkswagen y otros casos involucrando a empresas como Wells Fargo, Airbus, Rolls-Royce y otros. Pero para que algo similar se dé en América Latina son necesarias reformas o por lo menos cambios de prácticas. Yo personalmente no creo que haya posibilidad de que eso suceda en el actual clima político. Cualquier gobierno que sea percibido como bloqueador de una investigación anticorrupción se enfrentará a consecuencias políticas salvajes. El actual clima político no es de buscar soluciones medidas, sino de rabia por parte del público. Y esto me lleva a mi tercera y última conclusión. El caso Lava Jato es imparable. Yo creo que América Latina está en camino un cambio estructural y permanente basado en todos los factores que he citado aquí hoy. El movimiento anticorrupción es un cambio social, comparable a los movimientos por los derechos civiles en los Estados Unidos o los derechos de la mujer en el mundo, o la ola de democracia y capitalismo que se dio en la región en los días finales de la Guerra Fría. Personalmente, creo que es irreversible. Los niveles actuales de corrupción simplemente no pueden coexistir con la democracia, con instituciones independientes y la tecnología de hoy. Puede haber algunas regresiones ocasionales. Por ejemplo, el presidente Temer recientemente tuvo éxito con algunas designaciones que podrían enlentecer la investigación de Lava Jato y otros casos. Pero pienso que eso es temporal. Esas son algunas de las personas que han sido presas o acusadas en Brasil en los últimos 3 años. Las encuestas en distintos países latinoamericanos sugieren que el público apoyará a políticos que creen que van a apoyar este movimiento anticorrupción y elegir outsiders si es necesario. 2 de 3 latinoamericanos elegirán nuevos presidentes en los próximos 12 meses. En casi todos los países, los políticos que han prometido ser más duros ante la corrupción son los que están cerca o encabezan las encuestas. Mientras tanto, puedo decirles, basado en mi experiencia personal, que hay nuevas generaciones de abogados inspirados por Lava Jato, La Línea y los casos contra Cristina Kirchner y otros en Argentina y que están comenzando a desarrollar casos similares. Como ha mostrado Brasil, pero también México y Guatemala, cuando los élites resistan esta tendencia, solo hacen que sus efectos sean peores, creando más escándalos, más crisis política y más parálisis económica. Al comienzo de mi intervención dije que iba a sugerir un camino hacia adelante. Humildemente y para concluir, les sugiero la siguiente estrategia frente a casos como Lava Jato. Háganlo suyo. Háganlo suyo. Cambien las reglas respecto a la manera que los sectores público y privado interactúan el uno con el otro. El sector empresarial debe liderar este proceso de una manera organizada. Los empresarios deben ser vistos por la sociedad como parte de un cambio positivo, como protagonista y no como parte del problema. Esto no puede ser algo que ustedes dejen pasivamente que les suceda. Ustedes tienen que salir a la ofensiva. De otra manera, perderán la batalla judicial y también la política, la batalla de la opinión pública. Así podrán tener un clima de negocios más limpio, más justo. Hay casos donde esto ya está ocurriendo. El caso más notorio es Argentina, donde el gobierno de Mauricio Macri es visto por la sociedad como protagonista en la lucha contra la corrupción. Su gobierno, apoyado en la creación de una nueva oficina anticorrupción, ha apoyado esfuerzos para investigar y llevar a la cárcel a los culpables. En Chile también el gobierno de Michelle Bachelet ha respondido a casos recientes de corrupción con reformas interesantes.
El proceso para liderar este cambio será largo y difícil, pero yo sé que los palestrantes a seguir tienen ideas, iniciativas muy interesantes para aquí en Perú. Hacer lo correcto es un camino difícil, pero necesario. Muchísimas gracias. Rolando Arellano, que nos dará su visión en la sociedad peruana. Rolando. Muchas gracias. Muy bien, cuando nosotros analizamos qué es lo que va a pasar el 2018, todos los indicadores que tanto en el tema económico como en el tema social son positivos. El 2018 debe ser un año excepcional. Materias primas subiendo de precio, inversiones mineras comprometidas, tenemos un mundo relativamente estable, no tenemos problemas en nuestros compradores, ni China, ni Estados Unidos, ni Europa. Tenemos un país con entusiasmo, un país que ya está empezando a mirar el futuro y lo vemos que ya está incluso empezando a comprar autos y casas, como lo estamos viendo en los últimos, recientemente en los últimos meses, gracias a la ayuda del público. Nosotros mismos en la empresa vemos a los empresarios desempolvando proyectos que antes tenían parados, pero hay una sola sombra que podría comprometer todo esto, que es el tema de la corrupción. Si ustedes se dan cuenta, lo único que nos está frenando de alguna manera es la corrupción. Y por eso es que es necesario considerarla y no nos hemos puesto de acuerdo los expositores, ni Brian ni anteriormente sobre esto, pero creo que todos tenemos el mismo mensaje. Y por lo tanto yo lo que quiero es que analizar, y me he permitido cambiar ligeramente el tema de la sesión, los desafíos de la lucha contra la corrupción en el Perú. ¿Por qué en el Perú y no solo en el mundo? Porque el Perú tiene características específicas distintas que tenemos que entender para poder resolver el problema. El Perú es un país que tiene 15 años de fundado. El Perú de hoy tiene 15 años de fundado. Tiene 50% de la población que ha entrado recién al mercado y que ha entrado recién a poderse expresarse después de haber salido de la pobreza. 40%, es decir, el doble en 15 años. Tenemos instituciones que no tienen 15 años tampoco. Hablamos de gobiernos regionales y los gobiernos regionales se han fundado en el 2003. Instituciones que están en crecimiento. Tenemos una sociedad bien distinta. 99% de nuestras empresas son microempresas. Solo menos del 1% son empresas que podrían considerarse del nivel internacional de los que siempre estamos hablando. Y en general es un país completamente nuevo. Hasta los jóvenes son nuevos. Somos un país donde la mayoría es joven y recién esta es una novedad porque siempre tuvimos, hasta antes del 2000, una mayoría de niños. Entonces tenemos que asumirlos de una manera distinta. Y una segunda cosa que me he permitido añadir es, decía, los compromisos que el Estado y las empresas deben asumir. Y yo me he permitido añadir, y los ciudadanos, porque el problema de la corrupción no es un problema de Estado ni un problema de empresas, es un problema de personas. Así como a nadie se le ocurriría decir que el Perú desaparece o debe desaparecer porque tenemos 3 presidentes presos o casi presos, tampoco podríamos pensar que las instituciones, los gobiernos regionales y las empresas desaparezcan porque hay individuos corruptos dentro. Entonces tenemos que asumir que este es un problema de personas, es un problema nuestro. Y quisiera presentarles que empecemos a ver la corrupción como un elefante. Y disculpen, no es tratar de faltar el respeto o de bajarle el tono a un problema grande, sino lo que quisiera mostrar es que tenemos que hacer que la corrupción la veamos de manera simple, veamos que es una cosa que existe, que está con nosotros y que no solo es un tema de expertos, de intelectuales, es un tema que debemos asumir como todos. Por eso voy a hablar de la corrupción como un elefante. Para empezar, la corrupción es un problema de toda la sociedad. Hay una historia de esos china que dice que cuando le preguntan a unos ciegos qué cosa es un elefante, ¿no? Ustedes deben saber esa historia. Uno de los ciegos toca en la oreja y dice, el elefante es como una hoja. Otro de los ciegos toca
una pata y dice, el elefante es como un árbol. Otro de los ciegos toca la trompa y dice, el elefante es como una serpiente. Y creo que ese es un poco lo que vemos en el caso de la corrupción. Cada uno de nosotros trata de echarle la culpa de la corrupción a uno de los temas. Algunos nos dicen, es el Estado el que tiene la culpa, hay que acabar, cambiar a los políticos, cambiar al gobierno. Hay otros que nos dicen, y las estadísticas nos dicen, son los empresarios los corruptos y son los que realizan la corrupción. Y algunos dicen, no, los peruanos somos así, es un tema nuestro de los ciudadanos. Y la verdad es que la corrupción es todo eso. La corrupción es un elefante que tiene muchas partes y a la que hay que acabar tomando todas esas partes. Yo lo que me voy a permitir es hacer un diagnóstico muy pequeño, muy rápido y tratar de dar también soluciones prácticas, algunos planteamientos quizás un poco imaginativos, pero si no empezamos a tomar el tema de la corrupción de una manera práctica y pensando ya en soluciones, probablemente nunca llegaremos a lograr. Primero, es un problema que perjudica a todos. Datos que encontramos en todos lados, porque sin datos las soluciones son simplemente un poco qué sé yo, olfato sistematizado. ¿Qué nos dice el ciudadano? Nos dice, según un estudio de Ipsos para Proética del 2017, el 82% del ciudadano dice, la corrupción me perjudica. ¿Qué cosa dice? ¿Cómo perjudica al Estado? Estudios de Ipsos nos dicen que el Poder Ejecutivo, el Congreso, la Justicia son las instituciones menos confiables. Las instituciones del Estado son las menos confiables. ¿Cómo perjudica a la empresa? La empresa dice, del Banco Mundial, el 73% de las empresas que contrataron con el Estado les solicitaron coimas. ¿Qué cosa dice el ciudadano? ¿Cómo perjudica al Estado por el lado del ciudadano? 71 de cada 100 empresarios son corruptos, nos dice la sociedad, también en el estudio de Ipsos de Proética. Todos estamos comprometidos en este tema de la corrupción. A todos la corrupción nos perjudica. La perjudica a la economía. Hay muchos datos, pero se habla de 10.000 millones de dólares que cuesta la corrupción anuales, es decir, más que el presupuesto de muchos ministerios. Perjudica a la democracia, porque después de la corrupción siempre salen los salvadores, sean de izquierda o derecha, que generan dictaduras. Ya lo estamos viendo en Brasil, empiezan a aparecer salvadores de la corrupción, ¿no? con ideas generalmente extremistas. Perjudica la convivencia. Cuando hablamos de los peruanos empezamos a decir, nos miramos todos a un lado y decimos, los peruanos son corruptos, ¿no? Y nos perjudica por todos esos lados. Pero a pesar de todo eso, quizás el problema más grave es que lo sabemos, pero lo aceptamos. Y nuevamente, ¿qué cosas nos dicen los datos? Ipsos de Proética. 66% de los peruanos dicen, bueno, la microcorrupción no importa. Es decir, pagarle a un policía no es problema. Tener que pagarle a un funcionario del municipio para sacar un sitio es algo que hay que aceptar. En el caso nuestro, un estudio nuestro, una investigación que hicimos sobre eso, 51% de la gente acepta la macrocorrupción, que es el otro lado, que es, no importa que la autoridad robe si hace obra. Por otro lado, como decía el estudio del Banco Mundial, el 73% de las empresas que contrataron con el Estado le solicitaron coimas, pero el 44% pagó. Es decir, la aceptamos. En el caso del estudio que nos presentó Ítalo hace un momento, que hicimos para IPAE, el 40% de los empresarios cree que pagar coimas, de los pequeños empresarios sobre todo, cree que pagar coimas es necesario para subsistir. Y en general lo que tenemos es un elefante con el que estamos conviviendo todos los días y que hemos aceptado. Y es un elefante que se pasea por nuestra casa rompiendo los muebles por aquí y por allá, pero que solamente nos empieza a preocupar cuando pasan cosas como la bajato, es decir, cuando el elefante rompió la ventana y se salió a la calle. Y ese es un problema que, sin embargo, ese es un problema que no podemos dejar, porque lo insidioso, lo malo del problema de la corrupción es que vivimos con ella desde hace tiempo.
no significa, ya nos explicaba Brian, que la corrupción sea un problema nuevo. La corrupción es un problema antiquísimo. Demóstenes hablaba de la corrupción existe desde el imperio de los incas, si no tuviéramos tenido el no seas ladrón cada vez que te saludabas, ¿no? O sea, el ama yu y el ama kei existe de la época de las incas y existe desde el primer día de la Biblia, porque lo que hizo la serpiente con Eva era corromperla, ¿no es cierto? Había un corruptor y un corrompido. Eso es algo que vivimos, pero lo que no podemos hacer es aceptar que eso es natural y con lo cual podemos seguir conviviendo. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la justificación que tiene la gente? La justificación de la corrupción. ¿Qué dice el funcionario del Estado? Tengo oportunidad, claro, y en muchos casos tengo necesidad, porque claro, si no me pagan bien, la forma de pagarme el sueldo es por medio de la corrupción, y finalmente a la gente no le importa. ¿Qué cosa dice la persona frente a la corrupción, el ciudadano? Finalmente no me roban a mí. Si yo no pago impuestos, si el 70% de la gente cree que no paga impuestos, dice, no importa que robe, pero haga obra. ¿Por qué? Porque no me está robando a mí, le está robando al que paga impuestos. Por lo tanto, tampoco me importa. Y finalmente, en el caso de las empresas, o está obligada, en algunos casos puede ser rentable, y en algunos casos hay bajo riesgo. Y estoy diciendo, no quiero generalizar, esto no es lo que hacen todos. Muchos simplemente se retraen, pero eso implica un sacrificio económico. Entonces, si nosotros vamos a tratar a la corrupción como un tema de personas y nos metemos a estas cosas que existen desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, de analizar las conductas que son aparentemente irracionales. Me hace daño y lo acepto, esto es irracional. Entonces usemos pues lo que nos dice Thaler, o que nos dice Skinner, o que nos dicen los psicólogos para tratar de entenderlos. Y tratando de entenderlos, quizás podemos encontrar algunos caminos que nos puedan ayudar a avanzar. Y en este sentido, yo propongo que empecemos a comernos al elefante por partes. Un elefante no se puede comer completo, y lo que propongo es simplemente comencemos a comerlo por partes. Vamos a ver, por ejemplo, comernos al elefante a pedazos. Un primer punto, que hay que reformar el Estado. Ya lo sabemos, esa es una parte grande, esa es la parte más grande del elefante, y ahí eso se lo dejo a Nelson, ¿no? Y disculpen que le diga Nelson, no por faltar el respeto a la autoridad del cargo, porque si no, lo digo así porque es importante también que humanicemos la relación con las autoridades y que veamos al Contralor no como una persona externa o como una institución a la cual no nos podemos acercar, sino una institución con la que podemos hablar de tú a tú. Entonces, primero hay que separar la política de la administración, ya lo sabemos, es decir, una cosa es la política y otra cosa es el servicio civil. Una de las formas donde la corrupción disminuye es cuando el empleado, el servidor público, es independiente del gobierno. Un servidor público con estabilidad, con un mejor ingreso, sin duda va a ser mucho menos corrompible. Implementar el control preventivo, fortalecer el control post facto, pero de eso nos hablará Nelson en un momento. Otro segundo tema, y aquí seguramente van a haber muchas críticas, pero dándole una segunda vuelta probablemente vamos a encontrar algunos aspectos, es hacerle ver a la gente que sí paga impuestos. Todo aquel que cree que no paga impuestos en realidad no está pagando impuestos directos. Pero por cada sol que paga en el bus, cada vez que baja un micro, está pagando 50% de impuestos al petróleo. Cada vez que se compra un vestido, una ropa, está pagando el 19% o lo que haya sido pagado. ¿Por qué? Porque hay que hacerle a ver que a la gente le duela que alguien use o gaste mal lo que ellos han pagado. Hay que hacer ver que cuando el corruptor roba, el corrompido roba, le está robando a ella, a las personas y no a los individuos. En otros países eso funciona muy bien, ¿no es cierto? Yo no sé si la solución será hacer como en Estados Unidos y poner es 10 más el impuesto,
o lo que sea, pero tenemos que hacer evidente que la gente, que la sociedad, que el Estado, que los impuestos son parte de él. Y además eso va a ser más evidente quién no está cobrando los impuestos adecuados. Otro segundo punto es que hay que implicar más a la población en evaluar la calidad del sector público. Tenemos ahora la facilidad de las redes sociales, la facilidad del Internet. En todas las empresas y todas las universidades a sus hijos lo que hacen es evaluar a cada profesor inmediatamente después de terminado el curso. Eso podría hacerse perfectamente viable en el caso de evaluar que cada uno, tanto empresas como individuos, evalúen cada uno de los servicios del servicio público y que hagan rankings. Y quizás la misma Contraloría podría hacer rankings abiertos, expuestos, porque uno de los grandes temores de los grandes, lo decía Ítalo hace un rato, es que se haga conocida su corrupción, y de los políticos, por cierto. Un tercer punto es darle más fuerza al silbido, al whistleblowing, a la delación privilegiada, pero hay que cambiarle el sentido incorrecto que le damos. Nosotros le damos a la delación privilegiada, la usamos casi como soplo, en el sentido, la interpretamos en el castellano como la delación, qué sé yo, del individuo que ataca a sus amigos, cuando en realidad whistle viene de pito, de solvido, es lo que hace el policía. Cuando hay un problema, lo que hace el policía es tocar su pito y hacer que esa delación, que esa información de todas las personas sea vista como positiva. Y eso es algo que se puede hacer muy rápidamente. Mostrar la relación entre informalidad y corrupción. Es cierto que el informal está más expuesto al corruptor. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la licencia, si yo no tengo el permiso, si yo no tengo el documento, estoy mucho más expuesto a que el corruptor me lo pida. Y viceversa, si yo no pago impuestos, tampoco puedo exigir calidad. Y finalmente, hacer una unidad entre las empresas y los ciudadanos para combatirla juntos. Porque no es posible que en un país donde el 70% de la gente es independiente, de alguna manera empresaria, esa gente diga que el 70% de los empresarios son corruptos. Porque lo que nos está diciendo es que yo no me siento empresario, cuando en realidad sí lo soy. Nosotros hemos hecho mucho esas diferencias, le decimos empresario al grande y al pequeño lo llamamos pyme o que sea. Es decir, pensamos como que el elefante pequeño no es un elefante, sino es un ratón, y en realidad es un elefante, solo que pequeño. Si nosotros nos unimos y empezamos a hacer una unidad para combatirla juntos, creo que podemos acabar mucho más rápidamente con eso. En fin, nuevamente, y no es coincidencia con lo que se ha ido presentando, una de las formas para empezar a comerse el elefante a pedazos es convertir a la corrupción en un problema de todos y, por lo tanto, en un problema que todos podemos solucionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Invito a Nelson Schack, flamante Contralor General de la República, a que nos cuente sus planes para combatir la corrupción en el sector público. Muy buenas tardes. Quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento a IPADE, en particular a Julio y a Drago por la invitación. Y voy a continuar con el último mensaje que mencionó Orlando. En la práctica, ya todos sabemos todos los problemas de corrupción que tenemos. No voy a abundar en este diagnóstico, todos lo sabemos, lo vivimos, ¿no? Nos preocupamos, es la principal preocupación, es el principal problema de todos los peruanos, sin duda alguna, junto con la delincuencia y el consumo de drogas, según las últimas encuestas. Y en el Estado es el principal problema, la corrupción de los funcionarios y las autoridades. Pero esa no es una percepción solamente del pueblo en general, sino de los propios empresarios, de ustedes. Y es que quizá eso es parte del problema. Nos preocupamos. Yo también me preocupaba, pero hace 4 meses dejé de preocuparme. Ahora me ocupo, ¿no? Y parece gracioso, pero
de lo poco que he podido ver en este tiempo, de cómo la corrupción ha penetrado prácticamente gran parte del sistema público, en las obras grandes, en las obras pequeñas, en las compras grandes, en las compras pequeñas, en el pago de planillas, en el nombramiento de la gente. Este no es un problema que se va a poder resolver si no trabajamos todos juntos. No hay término medio aquí, no hay posibilidad de ponerse de perfil. O somos parte del problema o somos parte de la solución. Y en ese conjunto de actores, en donde estamos todos, como ya se ha mencionado, la Contraloría es una organización muy importante, ¿sí? Pero es una de varias que componen un engranaje complejo. Siempre asistimos a foros, muchos de los titulares de todas las entidades que ahí aparecen, nos juntamos, nos reunimos, chateamos, pero necesitamos avanzar un poco más y bajar de esos acuerdos de naturaleza más estratégica al cambio de procesos operacionales en nuestras propias organizaciones. Y la Contraloría está empezando a hacer eso, está sufriendo una gran transformación, un gran cambio, un proceso de modernización que esperamos pueda concluir y consolidarse con este proyecto de ley de reestructuración organizacional del sistema que hemos enviado al Parlamento en las últimas semanas y que esperamos poder contar con la aprobación del mismo. Para aquellos que no saben, la Contraloría es una organización, pero lo que define el trabajo del control no es solo la Contraloría. Lo que hay que cambiar es el sistema de control gubernamental. Y la Contraloría es una organización de 3.200 personas que opera a nivel nacional. Pero además tenemos las OSIs, las Oficinas de Control Institucional, que están en todas las entidades públicas. Y bueno, en realidad en no todas, y eso es parte del gran problema. Y luego están las SOAS, las Sociedades de Auditoría, que si bien es cierto son empresas privadas y están las grandes empresas de representación internacional, pero también hay una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas que prácticamente se dedican a hacer las auditorías financieras que el sistema de controles se encarga. Si uno suma cuánta gente hay involucrada directamente ahí, llega a 9.000 seres humanos. Hay 9.000 seres humanos en el Estado peruano tratando de controlar lo que hacen otros seres humanos. Porque al final de cuentas podemos cambiar los procesos, los procedimientos, reorganizarlos, poner tecnología, pero al final de cuentas son las personas las que cometen estas equivocaciones. Es por eso que el tema, como se ha visto ahora en las sesiones pasadas, es fundamental hacerlo correcto. El sistema de control en el Perú, como todo sistema moderno, debería tratar de prevenir, detectar y sancionar. Lo que ha pasado en nuestro país revela de que eso no funciona bien. Pero por otro lado, no es solamente luchar contra la inconducta funcional. Un sistema de control moderno no tiene por qué ser invasivo sobre la gestión pública, no tiene que trabar los procesos de decisiones de los gerentes. Debe promover más bien, respetando la discrecionalidad, pero ojo, ser discrecional no significa ser arbitrario. El cumplimiento de la legalidad y los estándares técnicos es algo de lo que el sistema tiene que preocuparse también. Y es por eso de que de esa manera debe mejorar la calidad, debe contribuir a la mejora de la calidad de las intervenciones públicas. ¿Por qué no está funcionando? Y muy rápidamente, para que ustedes lo tengan presente, de la complejidad de este proceso de cambio, que al final de cuentas va a ser un cambio cultural y se va a hacer en el mediano plazo. En primer lugar, aunque les parezca mentira, en el 91% de todos los municipios distritales, el control no existe. Porque no hay oficinas de control. La Contraloría nunca llega, nunca se han hecho auditorías. Hay más de 3.700 entidades aproximadamente. De esas, hay 914 OSIs, Oficinas de Control Institucional. Pero en esas OSIs, la Contraloría solamente designa a 374 jefes de OSI. Todo el resto de ese personal no trabaja para la Contraloría, trabaja para el controlado. Y entonces el principal problema inverosímil que tenemos ahí es difícil pues pensar de que un controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlado. Es por eso que se ha enviado dentro de este proyecto de ley las facultades para que se transfiera progresivamente, previo proceso de selección y evaluación, esas personas progresivamente a el control de la Contraloría.
y de esa manera poder tener un sistema realmente independiente y autónomo. Pero además está el tema de las denuncias. Trabajamos juntos, sí, lo importante es trabajar juntos, pero nuestro sistema de denuncias no está funcionando bien. Hacia el año, para que tengan una idea, se demora entre 3 y 4 meses solo para calificar una denuncia. Eso está cambiando. En el nuevo sistema que está por implementarse en los primeros meses del próximo año, el sistema va a responder en 7 días hábiles. La calificación va a ser mucho más efectiva. Pero ahí tenemos, como bien dice el lema de este CADE, no más cuerdas separadas, pues hay que trabajar juntos. Hay que denunciar en lugar de coimear. Hay que trabajar para que realmente la integridad sea uno de los valores fundamentales. Y en eso nosotros nos podamos recopilar la información, porque al final de esto las auditorías son procesos de investigación. Y mientras más información tengamos, podremos hacer mejor ese trabajo. Y en el tema de las sanciones, ¿no?, y las recomendaciones, ahí tenemos mucho que trabajar con el sistema de justicia, pero también al interior del procedimiento administrativo sancionador. De los 12.000 funcionarios entre el año 2012 y el 2017, solamente se han logrado 1.500 sanciones efectivas. Y en el caso del sistema de justicia, cuando se encuentran responsabilidades de naturaleza civil o penal, por ejemplo, en este último caso, más de 16.400 funcionarios encausados al sistema de justicia, hay 61 presos. ¿Y dónde está el resto? O 667 con pena suspendida y el resto, procesos que se archivaron. En la vida real, este engranaje entre el sistema de control y el sistema de justicia es también algo en el que estamos trabajando para poderlo mejorar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, o estamos haciendo, mejor dicho? En primer lugar, el sistema de control está cambiando con unas directrices bien fáciles, que están en la propia ley. Y ya yo les he declarado varias veces. El próximo año van a empezar a ver el despliegue de un nuevo sistema de control. No es que no vamos a hacer el control posterior, vamos a hacer control posterior, lo vamos a fortalecer, vamos a sancionar, sin duda alguna, de manera firme y ejemplar, pero de manera justa y objetiva. Yo he mencionado, el sistema de control nuevo, a diferencia del anterior, no va a discutir la decisión originaria. La decisión de hacer algo en el Estado no le corresponde de ser discutida al sistema de control. Eso se lo dejamos al que formula la política, al gestor que decide. Pero una vez tomada esa decisión, el sistema de control tiene que velar porque se hagan las cosas bien y de manera transparente. Pero además, en esa lógica, y lo pueden apreciar con la reconstrucción con cambios, vamos a tratar de lograr implementar, y eso es lo que estamos haciendo, un modelo de control más preventivo, en donde el rol del auditor sea complementado por un equipo multidisciplinario que permita conocer el negocio que está auditando y de esa manera ayudar al ejecutor a que se equivoque menos. Pero con un modelo en el cual transparentamos los hechos que encontramos, a diferencia de lo que pasa con el modelo anterior, en este modelo de control concurrente que se está desplegando en la reconstrucción con cambios, todo es transparente. Es transparente cuándo va a intervenir la Contraloría. Es transparente qué cosa es lo que va a analizar. Es transparente el resultado de la misma. Se publica en la web dentro de las 48 horas. Y toda la sociedad se alerta respecto de lo que está ocurriendo. De esa manera se crean los incentivos adecuados para que los gestores públicos hagan lo correcto. Y eso es lo que está pasando. Están aprendiendo a hacer lo correcto en el marco de este proceso de reconstrucción con cambios. Presupone un gran esfuerzo de despliegue, sí, es verdad. Por primera vez, en la semana antepasada, hubieran podido ver cómo se asombraba la gente y los propios operadores, los propios contratistas, cuando veían el despliegue operacional de la Contraloría en la descolmatación del río Piura, donde no solamente estaban auditores, contadores, que iban a mirar los papeles, no. Más de una docena de ingenieros desplegados a lo largo de los distintos tramos del río, con el equipamiento necesario, con estaciones de control total que se enlazan al satélite y miden la topografía. Ya no necesitamos medir cuántos volquetes están sacando tierra. ¿Para qué? Vamos al resultado final.
con drones que hacen fotogrametría. La capacidad técnica resolutiva de la Contraloría, la capacidad probatoria y de generación de evidencia científica es otro de los elementos fundamentales de este nuevo modelo. Ya no hay más que discutir ni en qué enfrascarse en grandes discusiones. Lo que va a empezar a suceder es en este nuevo modelo, la capacidad que va a tener la Contraloría va a permitir medir lo que se está haciendo. Se está haciendo una pavimentación, se está haciendo una obra vial. Bueno, el expediente dice 5 centímetros de capa asfáltica. Vayan y midan. Y si tiene 3, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? O lo arreglan o sancionaremos, pues. Ya no hay nada más que discutir. Veía, la semana pasada, antepasada, estuve en Ancash, ¿no? Y veía con asombro cómo se había desplomado un muro perimétrico, varios paneles de un muro perimétrico en una universidad. Ya estaba todo pagado. ¿Y qué había pasado? Felizmente no mató a nadie. No tenía fierro. ¿No? Eso, en el nuevo modelo de control concurrente, sería inmanejable, imposible de que suceda. ¿Cuál es el problema de este modelo? Que es un modelo muy caro. No podemos desplegar este modelo para controlar la realización de una vereda. Es por eso que junto con este modelo, ¿no? Y como les digo, va a haber un componente muy grande de control social y participación ciudadana. Siempre he creído de que nadie mejor que el propio ciudadano para poder ayudarnos a controlar lo que está pasando en sus obras de su localidad, en esas pequeñas obras que para nosotros de repente son irrelevantes desde la perspectiva global, pero que para él significa un cambio de vida notable. Y en el tema de los grandes proyectos, vamos a desarrollar un sistema de control muy similar. Cuando llegué a la Contraloría no había en la práctica una división especializada de APP, ¿se imaginan? La estamos creando, ¿no? Ya empezamos a contratar a personal calificado. Vamos a iniciar un gran proceso de profesionalización e institucionalización meritocrática de la Contraloría. Hay gente muy valiosa y muy buena. Claro, hay de los otros también, que hay que terminar de identificarlos y separarlos. Pero, en esencia, este proceso de cambio ya empezó. Tengo muchas cosas quisiera para contarles, sin embargo, creo que dicen que una imagen es mejor que 1000 palabras, así que les hemos preparado un pequeño video ilustrativo. No sé si me pueden ayudar con eso. Hagamos lo correcto, no más corrupción. Visión y perspectivas. Comprometidos en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional, previniendo, detectando y sancionando. Y en la mejora de la calidad de las intervenciones públicas sustentadas en estudios, metaanálisis y auditorías de desempeño. Fortalecimiento y reestructuración institucional, impulsando un sistema de control más moderno y efectivo. Nuevo modelo de control gubernamental, acompañamiento y asistencia permanente a los ejecutores para garantizar la efectividad de las obras públicas. Control descentralizado, grandes proyectos y megaproyectos, a través de un monitoreo especializado de control integral, articulado y permanente. Control de la reconstrucción con cambios. Asesoramos y acompañamos al ejecutor con alertas de control para garantizar que las obras e intervenciones se lleven a cabo correctamente, sin renunciar al control posterior. Transparencia de los informes de control. Ciudadanos empoderados con transparencia y acceso a la información. Activación de la sociedad civil y veeduría ciudadana, convocando la participación y vigilancia de la inversión pública. Modernización del sistema de denuncias para atender con mayor rapidez y efectividad las denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades en la administración pública. Tips de control. Impulsamos una gestión pública eficiente para garantizar el respeto de las normas vigentes. Operativos de control, con visitas inopinadas a diversas obras y servicios públicos en todo el país. Infoobras articulado a la reconstrucción. A través de una app gratuita con georreferenciación, el ciudadano se podrá sumar al control social desde su celular.
Hagamos pues lo correcto, no más cuerdas separadas. Trabajemos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Vamos a hacer ahora una breve ronda de preguntas y respuestas para complementar las presentaciones de nuestros distinguidos panelistas. Quisiera empezar con Brian. Entre las empresas que has mencionado tú, empresas multinacionales que han tenido problemas de corrupción en el mundo, señalaste a Siemens, cuyo caso de corrupción en México últimamente ha sido muy sonado. ¿Podrías decirnos cómo ha sido el tratamiento de las sanciones, tomando en cuenta si se sanciona a la empresa o se sanciona a los directivos? Mira, hubo una combinación de las dos cosas. La empresa sufrió una multa de 1.600 millones de dólares en la época y también hubo por lo menos 8 ejecutivos procesados y 2 de ellos fueron convictos. Pero la empresa sobrevivió sin grandes problemas, que sin alguna duda es un modelo interesante, pero tal vez difícil de replicar en el contexto latinoamericano en este momento, en parte por las dimensiones de los escándalos actuales. Se dice ahora en Brasil que ahora sabemos que Odebrecht fue una empresa de corrupción con una unidad de construcción. Y me parece que para llegar a soluciones más medidas, primero tiene que haber una transformación. Muchas gracias, Brian. Una pregunta para Rolando Arellano. ¿Qué deben hacer a tu criterio los empresarios para ayudar a comerse el elefante? Mire, la protesta social o la indignación que tiene la sociedad frente a los temas actuales, lo que nos está diciendo es, la sociedad nos dice, yo no soy, o sea, si bien podrán ser peruanos los corruptos, eso no está implicando a todos los peruanos. Si el sector empresarial como sector no hace algo proactivo para decir, para luchar contra los empresarios corruptos, le está diciendo a la sociedad que todos somos corruptos. Entonces es importante que nosotros asumamos activamente una posición contra la corrupción porque nos está haciendo daño a todos. Por otro lado, siendo un círculo vicioso, cualquier lado que empiece a romperlo, como todo círculo, va a ayudar a desmontarlo, ¿no? Muchas gracias. Nelson, ¿cómo hacer para que el control debido no paralice el gasto público? Ayer en su presentación Pepe Escafi nos hablaba del pánico que tienen los funcionarios públicos de firmar cualquier documento que implique responsabilidad. ¿Cómo piensan hacer en la Contraloría para no detener el gasto público y que el país pueda seguir avanzando? Bueno, todos me preguntan lo mismo. Efectivamente, ¿no? Yo sé que es muy difícil porque hemos estado acostumbrados a un sistema de control distinto, en el cual efectivamente había una penalización casi por cualquier cosa. Pero eso está empezando a cambiar. Las auditorías de cumplimiento y las de control posterior que próximamente, antes de fin de año, van a salir relacionados a diversos temas, desde el aeropuerto de Chincheros hasta el tema de los módulos de vivienda temporal, las computadoras de educación, los patrulleros del interior, etcétera, van a mostrar de que esto está empezando a cambiar, ¿no? Hay que sancionar lo que hay que sancionar, pero de manera justa y objetiva. La primera decisión que les he comentado está relacionado a no se puede discutir la decisión originaria. Esa es una tarea y una responsabilidad del gestor y del que planifica la política, no del controlador. En segundo lugar, las auditorías se basan en la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. El sistema de control nunca va a decidir lo que debe ser. Si no está claro la norma, apelaremos a la discrecionalidad del gestor. Si no hay criterio, no hay por qué tener desviación. En esa lógica, los procesos de auditoría van a ser cada vez más claros. Pero además también es verdad que muchos funcionarios públicos ya se están pasando de la raya. Bajo esa lógica nadie quiere firmar. Y su tarea es asumir con responsabilidad esa posición que tienen. Finalmente yo diría que algo que nos debe ayudar mucho, pero en el cual la Contraloría está tratando de ayudar en lo posible, aunque no es su mandato principal, es necesitamos desregular, simplificar
El funcionario público a la hora de tomar decisiones tiene que tener en su cabeza la conciencia de múltiples normas, muchas de ellas inconexas, muchas de ellas que no son complementarias, sino muchas veces antagónicas. Un gran esfuerzo relevante por simplificar y por avanzar en la modernización de los sistemas administrativos en el Estado sería de gran ayuda para el gestor y también para introducir mayor predictibilidad al proceso de control. Muchas gracias. Quisiera ahora, si me permiten, hacer unas pequeñas reflexiones finales. Evidentemente el tema de la corrupción, tal como ha puesto en evidencia esta tarde, es un problema muy serio, no solo en el Perú, en el mundo. Y no solo en el nivel sector público, sino en las empresas y en la sociedad. Pero creo que el hecho que sea difundido no nos permite aceptarlo como una realidad. Y creo que la actitud de lucha contra la corrupción tiene que ser general. Dejar de preocuparnos, como decía Nelson, para ocuparnos del tema. Y cada quien tendrá que hacer lo suyo. En el caso de las empresas, yo creo que tenemos que ser optimistas porque sí se puede hacer empresa con integridad. Y permítame ahora que sin rasgarnos la vestidura ni querer lucir vanidosamente como puros, contemos nosotros cómo estamos haciendo en nuestra empresa para señalar la vigencia de políticas expresas de integridad. Tenemos un código de ética como lo tienen muchas empresas, pero que se viene cumpliendo con mucha vigorosidad de hace muchos años. Y ese código de ética nos impide entrar a hacer negociaciones bajo la mesa o coimas, como decimos vulgarmente en el mundo empresarial. Y esto funciona. Al comienzo, obviamente, uno siente que pierde negocios, que deja pasar la oportunidad de hacer una plata fácil, pero al final la reputación que se adquiere es una gran compensación a ese pequeño esfuerzo. En últimas palabras, sí se puede hacer negocios con integridad. Y déjenme contar una experiencia. Nosotros cuando vemos que en una licitación de las muchas que hay en las regiones o en los municipios, hay algo raro, hay una intencionalidad de dirigir la licitación en determinada dirección, nos abstenemos de participar. Y claro, el tener una participación importante en el mercado como la que tenemos nosotros genera preguntas en la comunidad local en donde se produce la licitación. ¿Por qué no se presenta esta empresa? Y ese hecho solamente, el percibir que una empresa que tiene gran participación de mercado no asiste a una licitación, genera una actitud, gatilla, una actitud investigadora en la comunidad local, en las fuerzas políticas opositoras a la autoridad que está convocando la licitación. Y hemos tenido varios casos en que eso ha obligado a suspender la licitación y volverla a convocar en términos absolutamente objetivos. Vemos pues que sí hay formas de luchar desde nuestra perspectiva empresarial contra la corrupción y hay que ir limpiando. Yo quisiera concluir haciendo una invitación a todos los empresarios del Perú, porque tenemos que hacer más de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Nos lo ha dicho claramente Nelson, Rolando, Brian, no basta con dejar pasar la corrupción. Tenemos que hacer algo, y no solo porque es lo correcto, que bastaría, sino porque tenemos que defender la reputación de la empresa privada en el Perú. Yo creo que la única manera real de hacer eso es a través de un compromiso que suscribamos los empresarios que creemos en la integridad. Y propongo por eso generar un mecanismo por el cual suscribamos un documento, por el cual nos comprometemos a hacer empresa con integridad, y podemos llamarlo Liga de Empresas Cero Corrupción, podemos llamarlo Cero Coimas, el nombre no interesa. Lo que interesa es que las empresas, no solo los gremios, porque los gremios tienen su tarea y lo están haciendo bien, pero no baja a las empresas. Las empresas tienen que asumir este compromiso para que todos sus miembros, individualmente considerados, suscriban este concepto de anticorrupción. Ojalá alguna institución recoja esta invitación. Nosotros estamos listos para firmar. Muchas gracias. Muchas gracias al panel. Gracias a Brian Winter, Nelson Schack, Rolando Arellano y a Óscar Espinosa. Señores.